Bueno, pues vamos a empezar, por tanto, vamos a continuar, mejor dicho, la sesión de la mañana. Y otra vez, bueno, es un placer dar las gracias a Manuel Gutiérrez Estévez, que nos acompaña esta mañana. Creo que cuando uno está discutiendo fotografía, y más en la sesión de hoy, es absolutamente esencial la mirada de un antropólogo. Bueno, yo creo que la mirada de un antropólogo es siempre esencial. Yo le digo siempre a Manolo que querría ser antropóloga y él me dice que me falta paciencia y no anda desencaminado, pero bueno, voy a ser muy breve, como siempre. Manuel Gutiérrez Estévez es catedrático de Antropología de América en la Universidad Complutense de Madrid, así que tengo el gran placer de que es colega mío, al menos ya no casi de piso, ¿no, Manolo? Porque estamos casi apartados por un piso, y ha hecho muchísimo trabajo de campo, o sea, no es un antropólogo de libros, sino que es un antropólogo de trabajo de campo, de los quichuas del Ecuador, de Guatemala y sobre todo los mayas yucatecos de México. Bueno, como siempre, tiene una bibliografía extensísima. Trabaja muchísimo sobre, o le interesan más bien, cuestiones relacionadas con el cuerpo. Creo que tiene incluso un seminario permanente sobre algunas de estas cuestiones, y sobre todo le interesan también las nociones de la formación de las colectividades o de las subjetividades colectivas, podríamos decir, ¿no? Y sobre todo, yo diría desde el punto de vista de barrer para adentro, que a Manolo le interesa mucho el material visual. O sea, que es un antropólogo al que le interesa muchísimo el material visual, al menos en sus artículos, etcétera. Siempre hace muchas incursiones a ciertas cuestiones de la historia del arte, así que seguro que escucharle va a ser un placer, y le doy las gracias por haber aceptado venir aquí a estos encuentros de Foto España. Gracias, Manolo. Muy bien, muchas gracias, Estrella. Muchas gracias a ustedes aquí por su presencia. En esta intervención que vamos a tener ahora, no vamos a ver apenas fotografías artísticas, alguna hay, pero la mayoría van a ser fotografías de rostros de indígenas americanos, algunas tomadas por etnógrafos, otras sí, por fotógrafos. Y también, sobre todo, claro, después de la intervención anterior, que fue tan llena de sutileza, esta quizás sea una intervención un poquito más simple, ¿no? Quiero decir que no voy a hacer disquisiciones especialmente complejas sobre los rostros que vamos a ver, sino más bien consideraciones que casi cualquier espectador podría hacer ante ellas. Hará unos 10 años que una investigadora de la Universidad de Guadalajara, en México, Sara Corona, hizo un experimento interesante. Repartió 100 cámaras fotográficas de estas de un solo uso a la gente de un pueblo huizárica, que son estos que comúnmente hemos conocido siempre con el nombre de huicholes, y que quizá algunos de ustedes conozcan sus imágenes. Un pueblo que está, el poblado, digamos, en el que estuvo esta mujer, que no tiene luz eléctrica, por tanto no tiene televisión, que no tiene tampoco carretera, y por tanto un pueblo que está con muy baja exposición, diríamos, a la inundación de imágenes que es tan habitual para nosotros, ¿no? Les dio estas cámaras, les dijo cómo había que usarlas, y lo acogieron con gran entusiasmo, y luego las constituyó un corpus con esas 2.700 fotos que estuvieron haciendo, ¿no? Y luego hizo entrevistas sobre estas fotos, ¿no?
Y esta Sara Corona dice: en el corpus de 2.700 fotografías no encontré una sola de cuerpo incompleto. De hecho, me decían, no me gustan las fotos donde no se entiende en dónde está, qué hace o por qué. Los cuerpos son jóvenes o viejos, hombres o mujeres, y todos aparecen en tomas generales, con profundidad de campo y contexto presente. Las fotos no son robadas, son siempre posadas. Cuerpo erguido, brazos a los lados, mirada de frente y el gesto serio ocupando el lugar de la sonrisa estridente de la foto occidental. Esta es una de ellas. Luego vamos a ver algunas otras fotos que, aunque no hayan sido tomadas por indígenas, se han hecho respetando estas convenciones de la representación del cuerpo. Pues cada vez tenemos más fotografías y vídeos tomados por indígenas, y creo que ya podemos disponer de materiales para debatir acerca de sus peculiaridades estilísticas, que probablemente difieren mucho también entre las distintas culturas amerindias, que es de las que yo voy a hablar. Por tanto, no van a ser en ningún caso semejantes, seguro, estas fotos, por ejemplo, tomadas por los huicholes, que las imágenes que pueda tomar esta mujer guayú de la Guajira venezolana y que está estrenando su cámara, ¿no? Esta imagen de una mujer indígena filmando es, de algún modo, la antítesis de tantas otras imágenes que hemos visto tantas veces, en las que los indígenas miran asombrados, intrigados, enfadados, huidizos, nuestras propias máquinas de captación de sus figuras y de sus actos. Como de hecho sucede en esta imagen del Xingu, del Parque del Xingu, en Brasil, donde un grupo de camayurás, de indígenas camayurás, antes de hacer un ritual de danza que va a ser filmado, están contemplando con curiosidad nuestras cámaras. De todas formas, hoy, como les decía antes, no vamos a hablar de imágenes captadas por indígenas, sino imágenes de indígenas captadas por nosotros. Es un tema distinto, pero que tiene también, creo que, interés pensar algo sobre ello. Estoy seguro de que muchas de las consideraciones que voy a hacer para la mayor parte de ustedes son de gran obviedad, y si resulta así, pues les pido disculpas por ello. Desde luego que todos estamos de acuerdo, es la primera obviedad de partida, en que fotografiar un rostro no es nunca un acto inocente, y menos aún un rostro de una cultura ajena. Porque fotografiar un rostro tiene una dimensión moral que no tiene ningún otro tipo de fotografía, ni siquiera de fotografía corporal, ¿no? Pues antes ha habido esa referencia en el conversatorio anterior, esa referencia a ese tópico que toma parte en que tiene forma de frase hecha en nuestra cultura, ¿no? De la cara es el espejo del alma, ¿no? Sea como sea, ¿no? El hecho es que todos hemos escuchado que hay una resistencia de mucha gente a ser fotografiada
en su rostro, porque constituye un riesgo para su integridad, y no solo como puede ser para nosotros, porque constituye una simple invasión de la intimidad, sino porque es un verdadero riesgo para su salud física o su salud moral, ¿no? Pues desde principios del siglo XX, ¿no? Cuando Fraser escribió en La Rama Dorada aquellas páginas sobre la magia por contacto y la magia simpática, la magia imitativa, pues todos hemos creído entender bien que cualquier cosa que se haga con una foto es equivalente a que se haga con su modelo, ¿no? Y es muy común que no solamente para hacer lo que normalmente podemos llamar maleficios o hechizos, uno lleve al chamán, al curandero, a quien sea, al especialista, le lleve la foto de alguien a quien quiera hacer daño, sino también a veces para curar, ¿no? Para curar a un niño, por ejemplo, que está enfermo, que está con fiebre, que no puede trasladarse, le llevan ahí la foto y el otro actúa sobre la foto, ¿no? No es algo tampoco tan distinto de lo que constituyen a veces prácticas nuestras, ¿no? En los santuarios españoles, santuarios a Cristo, a la Virgen, pues desde hace por lo menos 20, quizá más, quizá 30 años, empezó a extenderse la costumbre de poner fotografías como exvotos, ¿no? Es decir, que pasó a disminuir la presencia de los exvotos de miembros corporales, exvotos en cera de brazos y de piernas, y empezaron a ser reemplazados por fotos de rostros. Es decir, que pasó a ser sustituida unas metonimias, por así decir, unas referencias por las partes al todo, por unas metáforas, el rostro como metáfora de la totalidad. Pero además de estas observaciones tan obvias y generales, el fotografiar rostros de otras culturas es un acto que está inserto en el campo de las relaciones interétnicas. Es decir, que entran en juego, por tanto, imágenes tópicas o estereotipos de la alteridad, junto con representaciones de la propia identidad colectiva y personal, nutriendo todas las emociones que se ponen en juego durante esos pocos segundos en los que un civilizado, con comillas, está mirando y registrando la imagen de un indio, también con comillas. Muchas veces hay hay asombro, con algo de nostalgia, a veces deseo. Tampoco está excluida una leve repugnancia, un orgullo de cazador por el trofeo visual conseguido, una vicaria pasión romántica y siempre una escondida pero indestructible convicción de hegemonía que están mezcladas en ese hacer y en ese mostrar las fotos que se han hecho allí. A través de la mediación de sus imágenes, tan exigua, por otra parte, intentamos apropiarnos de ese mundo ajeno hacia el que experimentamos una adicción que entre lo excitante y lo indigesto es análoga a la adicción que produce un plato con exceso de condimento. Y es esta alusión metafórica a lo excitante de la alteridad incomprendida lo que hizo escribir a Lévi-Strauss hace muchos años, que nuestros modernos Marco Polo traen de esas tierras
ahora en forma de fotografías, las especias morales que nuestra sociedad, sintiéndose naufragar en el hastío, en el aburrimiento, necesita con mayor apremio. Las fotos de ellos son siempre fotos excesivas, con una densidad diferente de la que tienen las fotos familiares del recuerdo. Son excesivas porque nunca podemos acabar de mirarlas, siempre están dejando demasiado fuera y sentimos la sospecha de que nuestra insistencia en mirarlas podría llegar quizá a entregarnos algo de su secreto. Pero la esperanza es vana, porque ese secreto está perdido. Formó parte de una relación fugaz o que incluso, aunque fuera una relación más continuada, los términos asimétricos en los que se produjo nunca los vamos a llegar a conocer del todo. Claro que son distintas las fotos del viajero de las fotos del etnógrafo en el campo, pero ambas comparten, creo, la densidad de lo que permanece enigmático. Y es precisamente este enigma que no es aclarado suficientemente nunca por el título de la foto y ni siquiera por el texto de la monografía del libro que hayamos escrito, lo que nos seduce y nos hace cautivos de la imagen de aquel rostro. Es un rostro siempre esquivo. Lo que hoy podemos hacer es mirar en común varios de esos rostros e intentar producir algunas palabras inseguras que nos hagan más soportable el vacío producido por la imagen ajena. Como les decía antes, en la mayoría de los casos no son fotos artísticas, sino fotos testimoniales de un momento o de una relación, a veces fugaz, otras veces amistosa o académica. Vamos a ver primero algunas fotos clásicas y muy conocidas, de aquella clase de fotos que han creado la impronta sentimental con la que después hemos mirado otras fotos de indígenas americanos. No hace falta decir que no tengo la más mínima pretensión enciclopédica ni exhaustiva en esta exposición y, por tanto, vamos a ver algunas fotos. Por ejemplo, vamos a empezar por algunas de Martín Gusinde sobre la población fueguina de los Ona o Sernam. Gusinde, aquí le tenemos, es decir, esta era la cara que miraba otras caras, este era el rostro que se enfrentaba a otros rostros. Y creo que es importante saber cómo era el rostro que miraba a los Selnam. Gusinde fue etnólogo y sacerdote católico, la congregación del Verbo Divino, austriaco, que se formó en Viena, en el grupo del padre Smith, que publicó sus informes en la revista Anthropos, y que a todas unas gentes, luego voy a referirme un poquito más a ellos, que tenían gran interés en la observación de rituales, pues tenemos que poner comillas ahora cada vez que usamos esta palabra, de rituales primitivos. Y por eso Gusinde, después de haber estado en Tierra de Fuego, como digo, del año 18 al 23 o 24, no estuvo en Tierra de Fuego esos años, estuvo en Santiago de Chile dando clases de alemán en el colegio alemán en Santiago de Chile y haciendo algunas expediciones a Tierra de Fuego. Después estuvo con pigmeos Twa y Bambuti, del Congo, estuvo con Ainos del Japón y con papúas de Nueva Guinea, que hay que imaginarse lo que serían los papúas de Nueva Guinea en los años 20 del siglo pasado. Los Ona o Selnam eran cazadores y recolectores nómadas, cubrían sus cuerpos desnudos con unas gruesas pieles de guanaco
Y al padre Martín Gusinde le apodaron, le pusieron por apodo el nombre de Mancasen, cazador de sombras, por el empeño en hacerles fotografías. Vamos a ver algunas de estas viejas sombras. Aunque este no parece una sombra, sino un hombre de expresión decidida, con un ceño y una mirada de concentración dirigidos a la cámara. No puedo señalar, no sé si lo ven ustedes, pero entre la ceja y los párpados tiene unos pliegues, no sé si se distinguen, pliegues que quizá naturales, pero más probablemente provocados por la inserción de alguna astilla o de algún hueso que aumenta el efecto de su determinación o intrepidez. Las pieles le dan incluso cierto aire de ostentación y, sin embargo, tanta seriedad no es solamente por la diferencia con la norma de sonrisa de nuestras fotografías de aficionados. Es una seriedad fronteriza con el enfado, quizá incluso con la indignación, o quizá digo esto porque sé algo sobre la historia de su pueblo. La cara de determinación es semejante a esta otra imagen de un hechicero, Ona, también, Selnam, con una pintura facial que separa dos partes del rostro, la inferior con la boca apretada y los labios finos, casi ocultos, por lo que no se distingue muy bien si es un bigote natural, como de mestizo, o es también pintura facial, y con una parte superior limitada por el gorro de piel y los trazos que, surgiendo de los orificios de la nariz, están enmarcando sus mejillas. Y esos trazos blancos en el puente de la nariz y en las sienes, que parece que están hechos para que los ojos adquieran la máxima penetración e intensidad. Me parece a mí que no podemos retirar nuestra mirada de la suya, y sin embargo su mirada nada nos dice, o al menos nada nos dice que pueda ser entendido o sospechado. Este joven, aunque lleva la misma pintura facial, no lleva el gorro de piel, y sus ojos no miran a la cámara, sino que están perdidos en un punto lejano o en el interior de sí mismo. ¿Acaso mira algo o es una mirada distraída y absorta? Diferente sin duda de la mirada de esta mujer, indiferente y resignada a posar en la postura que le han dicho ser la adecuada para que la retratara el cazador de sombras. Nada le engalana, no tiene ni un rastro de pintura en su cara, ni un signo de la actividad que suele realizar a diario. Nada. Su cuerpo medio cubierto y su rostro que nos mira sin decir. ¿O será que nos transmite algún reproche? Todas estas fotos fueron tomadas aproximadamente en 1920. La tuberculosis los estaba diezmando. Y además, desde hacía 40 años, los Ona o Selnam estaban siendo cazados como fieras, como animales, por los ganaderos y aventureros blancos que invadieron su territorio en busca de oro. Muy poco tiempo antes de hacerse estas fotos, en la bahía de Springhill, apareció varada una ballena y, según la práctica habitual, numerosos Selnam llegaron para comer esa carne tan codiciada. Y en un solo día murieron más de 500 porque no sabían que la ballena había sido inoculada de veneno. Por los mismos años se produce la llamada masacre de la playa de Santo Domingo. Alexander McLennan, al que se le conocía en la región como Chancho Colorado, administrador de una hacienda, invita a una tribu Ona a un banquete en el que se sirven grandes cantidades de vino. Cuando comprueba que la mayoría de los indígenas están ya borrachos, McLennan se aleja del lugar
y ordena a sus ayudantes apostados en las colinas abrir fuego contra toda la tribu. Hubo 300 muertos. Así fueron desapareciendo los Shona, tribu tras tribu, poblado tras poblado. En 1966 murió Lola Kiepja, la última mujer que hablaba la lengua Selknam y que había conocido todavía las antiguas formas tribales de vida. Fue la informante principal de la antropóloga francesa Anne Chapman, a la que vemos en esta fotografía. Anne Chapman, ya mayor, murió el año pasado, ¿no? A punto de hablar, con la boca entreabierta, tiene como fondo la foto de Lola, que por contraste se tapa la boca con una mano, como queriendo quedarse algo para sí misma. Quizá ahora, si miráramos de nuevo los rostros que fotografió Martín Gusinde, nos sugirieran algo diferente. Quizá lo que parecía determinación era cólera, y lo que suponíamos introspección no era sino desolación y tristeza. Parece que los rostros no hablan con suficiente claridad. Vamos a ver otros rostros y figuras que probablemente todos ustedes conocen, de un fotógrafo famoso, Martín Chambi. Ustedes saben, al que se dedica una exposición en el MoMA en el año 79, 6 años después de su muerte, y también un par de veces en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? y en la Fundación de Telefónica. No sé. Chambi no era etnólogo, como lo era Gusinde, sino fotógrafo a secas, aunque en 1936, estando en Chile, se presenta a sí mismo como si fuera un antropólogo visual, cuando dice: siento que soy un representativo de mi raza, mi gente habla a través de mis fotografías. Aunque podemos replicarle: ¿seguro que hablan o permanecen mudos? Este es el autorretrato del año 22, en que se muestra a sí mismo casi puro rostro, con apenas la insinuación de la chaqueta, la camisa y la corbata. Un rostro también serio, como eran serios los rostros de los Shona o de los Selknam que vimos antes. Pero este, me parece a mí, que tiene un punto desdeñoso y desde luego sin temor alguno, con la seguridad de estar siendo mirado solamente por él mismo. Es esta misma mirada la que en su estudio del Cuzco se dirige a blancos o mestizos, y la que en el campo o en las calles y también en el estudio mira a los indios como diferentes, a pesar de que él lo era, por su miseria o por sus costumbres tradicionales. Veamos algunas conocidas de sus fotos de indígenas. Un muchacho pobre del Cusco, probablemente un mendigo que acepta posar para Chambi a cambio de una limosna. El primer plano es para los pantalones remendados y rotos y para las manos tensas dispuestas para la acción. El gorro ladeado y viejo ensombrece su ojo izquierdo y acentúa el efecto de su mirada entre enfadada y recelosa. Pero, ¿dónde está sentado? La piel o la manta es lo único nuevo y sosegado de la imagen, porque el fondo, en cambio, está partido casi por el centro, entre el negro y el gris nublado, como si las sombras oscuras de la parte derecha de la imagen constituyeran la representación abstracta del estado de ánimo del muchacho. El espectador, sin duda, lamenta las condiciones sociales que le mantienen en esa pobreza, pero la dureza de su expresión limita el efecto compasivo. Lo que no ocurre, en cambio, con la famosa foto del gigante de Paruro, que se exhibe en el fingido escenario del estudio del fotógrafo con sus andrajos, pero conservando su mirada levemente irónica y el esbozo de su sonrisa. El contraste es grande con la seriedad formal del retrato de una familia campesina con autoridad.
El padre y el hijo, cada uno con su vara de mando, es un barayoc, como se dice en quechua, miran a la cámara con satisfacción y orgullo, mientras la madre, temerosa y tímida, se agarra las manos sin saber qué hacer con ellas. Su mirada es diferente a la de esta otra mujer, a la que su niño cargado a la espalda y sus manos ocupadas con el copo de lana y el huso le proporcionan un aire de falsa naturalidad. Pero hay algo extraño en el fondo de la imagen que nos inquieta al mirarla y que no sé si se puede ver. Detrás se adivina ¿se ve? Detrás se adivina una figura disfrazada, con unas ropas casi de arlequín y una borrosa expresión maligna. Los ojos de la mujer retratada, tan fijos y abiertos, parece que están pidiendo que termine pronto la formalidad de posar en un lugar tan chocante, tan extraño, tan poco frecuente para ella. Aunque es sin duda una mujer que tiene bienestar económico, no solo porque está pagando la foto en el estudio, sino por sus ropas. Pero no es ella la que importa, sino su tipismo, es decir, su categoría de representación de la indígena descalza con el hijo y el huso, los rasgos tópicos de la mujer andina del campo. Es el mismo tipismo buscado y representado en las dos fotos siguientes de Chambi, la del tocador de quena y la del vendedor de chicha, que vamos a ver a continuación, ambos vestidos con sus ponchos y tocados con sus chullos. Son fotos costumbristas, semejantes a los numerosos grabados y dibujos de oficios que proliferaron en el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Apenas importa el rostro individual y nuestra atención es dirigida hacia el sabor folclórico de la escena. La expresión del rostro está al servicio de los tópicos del oficio representado. Aquí, los ojos entornados sugieren el lirismo triste de la música andina, mientras que la picardía de los ojos siguientes es algo que se hace acorde con la bebida, la vasija de chicha que lleva a la espalda vendiendo por las calles. Luego vamos a volver un poquito sobre eso. Continuemos hacia el norte. Hemos ido de Tierra de Fuego al Cuzco, el ombligo del mundo, y de allí iremos a México, desde donde vamos a comentar algunas de las fotos de indígenas tomadas por Juan Rulfo. Rulfo, con su mirada llena de turbiedad o solamente de miopía y timidez, es una mirada de todas formas que no traslada a sus fotos, que son luminosas y enigmáticas a la vez. Yo creo que fascinadoras también, aunque de una forma, en mi opinión, diferente, de una forma muy diferente a sus textos, aunque hay muchos comentarios fáciles que no comparto, que ven por todas partes la desolación del llano en llamas o la muerte viva de Pedro Páramo. El hombre de perfil, con su sombrero de Texcoco, ¿mira algo o su mirada perdida es el signo visible de un ensimismamiento? Su expresión ahuyenta cualquier posible interpelación nuestra. Es alguien que está ahí para sí mismo y fuera del mundo en el que estamos nosotros. No necesita hacerse esquivo porque es simplemente ajeno, como todos los rostros indígenas de Rulfo, como este otro, de una mujer mije de Ayutla, en Oaxaca. O en esta otra fotografía, donde dos rostros de mujer indígena en un mercado enfrentan simétricamente sus perfiles sin que ninguna de ellas nos mire, las dos ajenas, indiferentes a cualquier mirada. O en esta otra fotografía, donde la diferencia hacia nosotros se lleva al extremo de darnos la espalda. Y no es para que podamos mirar el paisaje que su silueta recorta, porque ese paisaje apenas lo vislumbramos y solo es él quien puede mirarlo,
quien lo está mirando. Pero se puede acentuar todavía más la sustracción del rostro, se puede hacer invisible y no solo imaginable, como aquí en esta foto de baile de máscaras, donde son estos ojos vacíos los únicos que están de frente y que quizá nos miran burlones o irritados. Estas tres series de fotografías de rostros y figuras indígenas nos permiten alguna reflexión. Son fotos que corresponden a culturas muy distintas, como acabamos de decir, desde los cazadores nómadas de Tierra de Fuego a los campesinos andinos o los hispanizados indígenas de México. Aunque son fotos muy lejanas en el espacio, no son tan distantes en el tiempo, y no es más de 30 años lo que separa las primeras fotos de Gusinde de las últimas de Rulfo. Esos años, entre los años 20 y 50, aun con cambios importantes para algunas de las culturas indígenas de estas regiones, no modificaron, sin embargo, su relación con la fotografía. A diferencia de lo que ocurrirá después, a partir de los 90 quizá, de una forma muy rápida. Son, desde luego, las que hemos visto, fotografías tomadas por distintas personas, cada una con su propio carácter y sensibilidad, cada una poniendo su rostro singular detrás de la cámara, pero además son fotos hechas por personas cuya relación cultural, social y lingüística con los fotografiados era una relación distinta. Gusinde era un extranjero de lengua alemana. Chambi, en cambio, era él mismo de un pueblo del altiplano andino, de la zona de Puno, que hablaba quechua, como los hombres y mujeres de las fotos que hemos visto. Rulfo era urbano, un funcionario público, principalmente, que hizo sus fotografías en viajes por regiones indígenas y campesinas de su propio país. Estas diferencias implican que se está mirando algo propio y cercano o algo distinto y lejano. La distancia entre quien mire lo que mira es elaborada conceptualmente y marca el estilo de sus respectivas fotografías. Gusinde formaba parte, como se ha dicho, del grupo de la revista Antropos y se formó en Viena, como he dicho también, con el padre Smith. Compartían la pretensión de demostrar que los pueblos más primitivos eran o habían sido monoteístas, creyentes en un Dios único y causa primera del mundo. Perdón. La potencia de tal convicción hacía que su trabajo etnológico estuviera dirigido a mostrar antes las semejanzas que las diferencias. Lo que para otros era un signo del desarrollo histórico de la civilización, era en cambio para ellos algo inscrito en todo ser humano de forma natural. El valor de la prueba de su hipótesis sería tanto mayor cuanto mejor se pudiera mostrar este rasgo monoteísta en los pueblos más primitivos existentes. Por tanto, era en esta clase de pueblos en los que de preferencia habría de trabajarse y era sobre ellos como había de mostrarse su condición de primigenios. Las fotos han de servir para percibir este rasgo como incontestable. El estilo de la fotografía, con todos los trucos que sean necesarios, y Gusinde usó muchos, está al servicio de la construcción retórica del primitivismo. Los años centrales de la formación y el ejercicio profesional de Chambi son los años de mayor vigor en el movimiento del indigenismo cuzqueño, los años 1910 a 1930. Desde diversas posiciones y perspectivas, intelectuales y artistas del Cusco coincidieron en denunciar la situación de miseria y de explotación de la población indígena, a la vez que consideraron a esta como la expresión actualizada de la gloriosa herencia incaica. Son precisamente estos los dos rasgos que se enfatizan en las fotografías de Chambi: la denuncia de la pobreza y el orgullo por las tradiciones ancestrales, se supone, conservadas por los campesinos indios. El estilo de sus fotos es el estilo del viejo indigenismo paternalista y filantrópico de comienzos del siglo pasado. Su mirada está al servicio de estas ideas,
como lo estaba la de Gusinde al servicio de las suyas. En el caso de las fotos de Rulfo, esta cuestión de la impronta conceptual en su mirada fotográfica es un poco más sutil. Las fotos de Rulfo son sobre todo de la década de 1945 a 1955 y está muy presente en ellas la influencia de su amigo Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo, en el gusto por fotografiar a personas de espaldas, como estas fotos de Álvarez Bravo, la hija de los danzantes, o esta famosa llamada Sed Pública. Son fotos en las que al indígena le corresponde el papel de representar de forma intemporal la esencialidad de México, el México profundo, que llamaría años después Guillermo Bonfil, un México recreado por la ideología posrevolucionaria institucionalizada. Como señala Luis Josué Martínez, los diferentes y divergentes matices sociales que realmente conforman a México como país son aniquilados por imágenes reiterativas donde el marginal se convierte en el símbolo de lo nacional. Son fotos que están al servicio de las clases medias urbanas para que encuentren en ellas lo que suponen que es la identidad cultural nacional de México, es decir, la indiferencia ante la muerte, la virtud estética, la honda espiritualidad, la deficiencia práctica, el campo idílico, la madre tierra, lo mágico surreal, la soledad, la melancolía, un poco de erotismo animal. Y esto es lo que las fotos en una medida u otra, según cuáles sean sus temas, han de mostrar. El proyecto conceptual que está tras ella, tras estas fotos, es el del indigenismo populista que ha caracterizado a México durante tantos años. Las fotos resultantes son estilísticamente muy semejantes, tanto que casi convierten en irrelevante la singular mirada de cada fotógrafo. Carlos Monsiváis decía con irritación y sarcasmo: ante el indígena, la cultura dominante actúa como un todo, reduciéndolo por lo común al nivel de concepto inmutable, refractario a las modificaciones del tiempo, en la continua aspiración de fundirse en el seno de la naturaleza, de ser naturaleza. Dice que no se nos olvide, a cambio de todas sus limitaciones, el indígena es poético sobre todas las cosas, poético en su comprensión del mundo, en su frágil y muda descripción de lo circundante, en su hábito de exaltar el mensaje de las nubes o del viento, poético en su color callado, interminable, lúcido. Y continúa diciendo con la voz impostada: ¿no te estás quieto un momento? Así para tomarte unas fotos. No sonrías ahora, para que admiremos el surco de las arrugas en ese rostro arado por el tiempo. Tú sí, niño, tú ríete, que se advierta tu inocencia virginal. Todo es tan estético. Y además, amigo, recuerde su oficio. Usted es telón de fondo de magueyes y caseríos, y del humo que se ve desde la cuesta, y de la resequedad tan fotogénica, y de los jacales y las peregrinaciones. ¡Qué plástico es el indígena! Son muy diferentes estos no rostros fotografiados por Rulfo de los que nos muestra Chambi y que combinan denuncia y costumbrismo. Sus diferencias, me parece, son las que hay entre un indigenismo filantrópico y otro populista y esteticista. Pasemos ahora a otra clase de fotos, muy distintas. Las primeras de muy mala calidad, desde luego, tomadas por mí mismo. Estas dos primeras que vamos a ver fueron hechas durante mi primera, última y por tanto única expedición fotográfica. Hace de esto ya más de 30 años.
por unos motivos, unas razones que una vez allí me parecieron mezquinos, había aceptado asesorar a una revista que tenía el título absolutamente impúdico de caza fotográfica. Casi nada salió como estaba previsto. Los resultados fueron, yo creo que decepcionantes para los organizadores, pero yo aprendí cosas sobre las fotos exóticas. Y durante mucho tiempo después, durante años, estuve sintiendo la vergüenza y la humillación de las que me fueron devueltas como reciprocidad por las fotos que yo había hecho. Una de las visitas programadas fue a un pueblo de la vertiente selvática del Pacífico ecuatoriano, donde viven los sáchila, conocidos comúnmente como colorados a causa de cómo llevan todo el pelo teñido por la vija orellana y formando como una especie de casquete rojo. Así, ¿no? Los sáchila mostraron una indiferencia completa a las fotografías. Llegamos, yo iba como guía, digamos, etnográfico, de dos fotógrafos de Bilbao, muy fuertes, muy deportivos. Nos condujo un guía hasta por ahí por la selva y cuando se empiezan a hacer las fotos, pues ya saben ustedes cómo hacen las fotos los fotógrafos, ¿no? De una manera muy distinta a como la hacemos los etnógrafos. Quiero decir que los fotógrafos, por lo menos estos bailan, danzan alrededor de las gentes y toman aproximadamente como 200 fotos por minuto. Yo no sé, es una cosa, están bailando alrededor de las gentes, tirándose al suelo, haciendo unas cosas. Los indígenas sáchila estos estaban absolutamente indiferentes. Habíamos ajustado, claro está, que se les íbamos a pagar. Pero al poco rato de estar me sonaban muchísimo sus caras. Yo dije, pero estas caras. Luego me di cuenta de que eran los modelos de tarjetas postales que se vendían en la ciudad. Es decir, que eran indígenas, familias sáchila, que habían encontrado la forma de sobrevivir siendo modelos. Eran muy vistosos, sin duda. Aquí está nunca supe cómo se llamaba, que está mostrando un fruto del cacao con el machete, porque va a cortar el cacao para enseñar los granos, ¿no? Esta era una mujer sentada sobre un banco rústico, con los ojos entornados, quizás soñolienta. Pues a veces yo pensaba que sentía la escena de forma tan ridícula como yo mismo la estaba sintiendo. Desde luego no son fotos que se parezcan a las de Chambi o las de Rulfo, ¿no? Claro, desde luego que quizá no sea por la foto, sino por lo que yo estoy diciendo sobre la foto. Pero son muestras de lo que son las fotos robadas, las fotos que son resultado nada más que de nuestra voracidad aprensiva de imágenes exóticas, como decía hace 50 años Lévi-Strauss, ¿no? Para vencer el aburrimiento, ¿no? De hecho, la revista aquella para la que estuve cumpliendo esta función durante esos 2 meses de expediciones, era una revista para repartir gratuitamente a los pasajeros de avión. Es decir, que era para combatir el aburrimiento. Es decir, que eran las fotos de estos eran para que la gente no se aburriera
en los viajes un poco largos. Son distintas de estas otras dos que voy a enseñar ahora, también de mala calidad, desde luego. Porque empezamos ahora con fotos que tienen nombre propio. Tengo 10 minutos y voy a ir bastante rápido. Estas fotos tienen nombre propio. Esta es la foto de don Daniel Naranjo, quichua, de Incapirca, en los Andes ecuatorianos, que llegaba cada mañana a caballo, ahí yo vivía en la casa esa que se ve detrás, y decía: acá vengo a consolarle, doctor. Y tenía razón, venía a consolarme, es decir, venía a contarme historias, venía a entretener, a consolarme. Era un hombre que había estado muerto durante 3 días y luego había vuelto a la vida, había estado, por tanto, con San Pedro, y eso era una de las cosas que podía contar y que me complacían, sin duda. Aunque él no sabía que podían serme aplicados aquellos versos de Pessoa, ¿no? Desterrado de la patria antiquísima de mi creencia, caliéntame trémulo otro sol que este. Él no sabía, pero me consolaba. Y 3 amigos yucatecos, ¿no? Aquí está don Pancho, don Valentín en el centro, que está el pobre ya, que no puede mantenerse en pie, y don Plácido, uno de los hombres, de las personas a las que más he querido en mi vida, con la cual he conversado horas, centenares de horas. Con esa postura, es decir, es una persona amiga, creo, a pesar de las diferencias de edad, de cultura, pero a pesar de eso coloca la rigidez, porque para un maya yucateco no hay la principal sustancia moral, es la construcción de la figura corporal. Es en relación a la figura corporal por la que los hombres van a ser salvados o condenados. Es decir, por la elegancia del gesto, por la retórica del habla, por la limpieza de las ropas. Eso es lo único que cuenta. No hay ninguna sustancia moral en el interior. No hay eso. No hay pasiones que uno tenga que trabajar. Uno lo que tiene que trabajar es su figura. Rápidamente vamos a ver otras fotos. Más que nada para que no... Es quizá tonto, pero para que no estén ausentes las gentes de las tierras bajas, los amazónicos. Fotos tomadas por una estudiante mía de doctorado en estos últimos años, que está trabajando en un pueblo de la Amazonía peruana, los Sawi, también llamados chayagüitas, sobre los cuales no hay ningún trabajo ni nada, ¿no? Pero, bueno, sí, hay unos libros de una monja, de la Madre María Dolores, esta es Luisa González Saavedra, la que hace estas fotos y se hace un retrato a sí misma en el campo. Y estas son fotos de sus amigas. Davea, la hermana de Davea, Graciela. Edith, porque organizaron un concurso de belleza indígena y desfilaron las muchachas así, poniéndose las coronas y recién pintadas. Un grupo de mujeres también. Aquí está Davea. Ahí. Y me parece interesante, aquí están 3 generaciones, ¿no? Están las viudas detrás y una de ellas, se dan cuenta, tapándose la boca igual que Lola Kiepja, la última ona. Las viudas, las 3 casadas y las 2 adolescentes, con distintas formas de expresión y distintos modos de representación ante la foto. Y la familia Pisango, que pidió ser fotografiada.
ella, la muchacha, la jovencita, acaba de tener su primera menstruación, ha pasado los rituales el día anterior de la menstruación y está, como se nota, absolutamente avergonzada. No sabe qué pasa, no sabe cómo tiene que ser ahora que ha pasado los rituales de su primera menstruación y que ha pasado a tener una categoría nueva. En cambio, el chico, el niño, está entre sus dos madres, por así decir, su hermana y su madre. Está absolutamente relajado. Bien. Y el matrimonio pisango pues está con la postura con la que consideran adecuada para una foto. Para terminar, dos fotos de lo que rompe nuestros estereotipos sobre lo que es o ha de ser una foto de indígena. Una mujer ixil de Guatemala, encantada, hablando por el celular. Una mujer quiché, también de Guatemala, que está haciendo globos porque le ha enseñado su nieta que ha llegado de Estados Unidos hace poco. Son fotos que parece, al menos, que no están sujetas a la constricción de un esquema conceptual. O quizás sí. A lo mejor resulta que estas fotos las pongo porque están reflejando la perspectiva que quiero enfatizar del hibridismo cultural de nuestro tiempo. En definitiva, que esta obviedad, que nunca es inocente hacer la foto de un rostro o de un rostro indígena. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Un breve tiempo para las preguntas. Bueno, cuando te estaba oyendo y partiendo de la idea de que la foto es espejo del alma, a lo mejor realmente todas las fotos son estereotípicas, incluso estas que no lo son, porque estamos hablando de un alma que muchos no comparten, como tú y yo muchas veces hemos hablado, ¿no? La construcción del sujeto no es un asunto occidental. Quiero decir, entonces a partir de ahí estamos mirando con unos ojos, hablando un poco de lo que habrían, con una ausencia incluso, de lo que hablaban antes Sergio, y que no pertenece a esta subjetividad. Entonces, hagamos lo que hagamos, como seguimos mirando nosotros, pues todas las representaciones que hagamos pues van a ser estereotípicas, ¿no? Sí, así es. Bueno, alguna pregunta antes de que a mí me regañen, porque no voy en tiempo, pero es que me da un apuro cortar. Entonces, si alguien tiene algo que comentar al profesor Gutiérrez Estévez, al cual yo doy las gracias por este paseo de primera mano tan interesante. Hay que ir a comer. Hablando en términos antropológicos, es importante tener mucha información en las fotos. Es importante tener, no sé, las pertenencias de la gente, en donde viven, cosas así. ¿O es más interesante tener solo la persona? ¿O es más interesante lo último? Tener solo la persona. O sea, si es interesante que esa persona dé información sobre hábitos, costumbres, ¿no? Algo así. Sí, tener la información de su vida en una foto, es decir, con todos los sí, cosas. no, yo creo que no, que eso no es importante tener esa información. Lo que es importante es la clase de relación que el fotógrafo tiene con el fotografiado. Entonces, si esa relación es la relación pues, del etnógrafo que está allí, que lleva 2 años allí, o meses, está ahí, que habla con ellos, que a lo mejor ya le han pedido que sea el padrino, que se han hecho compadres, yo qué sé, pues es una foto que aunque sea otra cultura, que aunque haya otras convenciones en la construcción del cuerpo y de su representación, pero es la foto que se hace pues, a pesar de la asimetría
A pesar de la subordinación más o menos embozada, la foto que se hace a un amigo, digamos. Y por tanto, nada tiene que ver con las fotos que se hacen para ilustrar un libro de antropología o para ilustrar una revista de entretenimiento, que son fotos más o menos, en mayor o menor medida, fotos robadas. Estas no, estas son fotos muchas veces pedidas, fotos para el recuerdo compartido, ¿no? Entonces, lo que es importante es la clase de relación, no tanto la información que uno tenga. Quiero decir que pues hemos visto la foto de Daniel Naranjo, que llega ahí con el caballo, con su poncho. No hace falta que diga nada sobre, pues puedo ponerme a contar cosas de Daniel Naranjo o de las gentes de ahí del altiplano andino de Ingapirca, pero no hace ninguna falta. Uno ve ahí una figura de un hombre con una mirada, con una expresión. No se veía porque la foto es malísima, pero vamos, si se viera, pues una mirada un poco pícara, una sonrisa esbozada, ya está, pues, ¿no? Algo muy diferente de esas fotos primeras de Businde o de las fotos de Chambi, donde está la mujer con el uso y el niño cargado, que son como estatuas, ¿no? Son como estatuas. Estas no, por las fotos últimas que hemos visto de los Sagui de la Amazonía peruana, hechas por esta estudiante mía, pues son fotos de gente que está sonriendo, pues son un poquito raros, claro, porque llevan unas pinturas que nosotros no llevamos y ya está, pero quiero decir, pero son fotos que permiten el establecimiento de una interacción personal, llenas de malentendidos, que no es ahora el momento de hablar de ellos, porque ni su mirada es la mía, ni su cuerpo es en lo que yo veo como cuerpo es el cuerpo, en fin, hay mucho lío ahí, pero la foto pasa como si fuera una foto de una persona y no una foto de una estatua. Bueno, una última pregunta antes de despedirnos hasta esta tarde, perdón. ¿Alguna otra cuestión? Sí, he echado de menos no ver fotografías de ritos funerarios. No sé si es con alguna intencionalidad o simplemente porque por lo íntimo de esos actos no se les dejaba a los que tomaban las fotografías acceder a ellos. ¿Cuál fotografía de ritos? Sí, bueno, ritos funerarios. Me imagino que también es algo, pues... Sí, claro, las fotografías de rituales son también como una especie de subgénero particular, ¿no? Yo he estado intentando seleccionar fotos en las cuales hubiera rostros, ¿no? Rostros o figuras completas, ¿no? Las de rituales son un tipo de fotografía muy particular, yo creo, en la que ahí hay, en la que hay mucho lío técnico, ¿no? Porque quiero decir que es una foto que uno toma también buscando, vamos a ver, haciendo que la foto vaya a formar parte de un discurso interpretativo del ritual, que la foto vaya a formar parte solamente de la ilustración del desarrollo del ritual, o lo que sería quizá más interesante para mí, no para un fotógrafo, pero para mí, que las fotos de rituales fueran tomadas por los propios participantes de los rituales, y así puedo yo saber algo acerca de lo que para ellos es importante en el ritual, porque hay muchos rituales en los cuales para mí, en fin, para la gente, digamos, lo más importante es lo más chocante, lo más llamativo, cuando hay sangre ahí, no sé qué, tal. Y en cambio, a lo mejor para ellos eso no tiene ninguna relevancia y no hacen, por tanto, una foto de eso. Entonces, las fotos de rituales son muy especiales y son de muy diferente significación para un antropólogo que para el fotógrafo, para el público que pueda apreciar, en cambio, extraordinariamente la calidad estética y la impresión, la emoción que les produce una foto de un ritual que, en cambio, funerario o no, de iniciación, que en cambio para los propios actores sociales sea opaca, sea indiferente, ¿no? Creo yo.
Bueno, pues muchas gracias, Manolo, por esta intervención fantástica. Gracias a ustedes. Nos vemos hoy a las 4, primero con el diálogo de Concha Casajús y Cristina García Rodero y luego con Bernardo Pérez. Así que hasta las 4. Siento que tengamos hoy poco tiempo para comer otra vez. Gracias.